hola mi reina, para quédate quieta un segundo. Sé que estás en medio de tu día, con 1000 cosas en la cabeza, con el teléfono lleno de mensajes y quizás con ese peso en el pecho que llevas hace tiempo, sin saber muy bien cómo nombrarlo, pero hoy necesito que te detengas, porque lo que te voy a decir en las próximas horas va a cambiar algo fundamental en ti. No te estoy prometiendo magia, te estoy prometiendo verdad. Y a veces la verdad, mi amor, duele un poquito antes de liberarte. Mi nombre es Nilda Chiaraviglio, soy sexóloga y terapeuta de parejas. Y llevo más de 20 años acompañando a mujeres exactamente como tú. Mujeres brillantes, generosas, que dan todo en sus relaciones y que a veces sienten que algo se apagó, que él ya no responde como antes, que el deseo se fue de vacaciones y no dejó dirección de retorno, que tú misma ya no te reconoces en el espejo. Hoy vamos a hablar de todo eso, sin filtros, sin los eufemismos ridículos que nos enseñaron de niñas para mantenernos calladitas y obedientes. Y mira, antes de que sigas, necesito pedirte un favor. Si este video te sirve, si en algún momento sientes que estas palabras son exactamente lo que necesitabas escuchar, suscríbete a este canal, dale like y sobre todo compártelo con esa amiga, esa hermana, esa comadre que sabes que lo necesita y que quizás no sabe ni que lo necesita. Porque este conocimiento no debería guardarse, debería circular entre nosotras como el agua, como el café en una mañana de domingo, con generosidad y amor. Escríbeme en los comentarios de qué parte del país eres. Si eres de México, de Colombia, de Argentina, de donde sea, y cuéntame, ¿cuál es el mayor desafío que tienes ahora mismo en tu relación o en tu vida amorosa? Te leo, te respondo, porque aquí no estás sola. Ahora sí, vamos a lo que viniste. Hay una actitud, una sola actitud femenina que lo cambia todo. No es una técnica de seducción sacada de una revista de los 90. No es ponerte lencería de encaje y esperar que el milagro baje del cielo. No es tampoco callarte y aguantar. Es algo mucho más profundo, mucho más poderoso y paradójicamente mucho más sencillo de lo que imaginas. Es una actitud que nace desde adentro, que se construye en silencio y que cuando la encarnas de verdad, él no necesita que le expliques nada, simplemente siente algo que no puede ignorar. Al final de este video vas a saber exactamente cuál es esa actitud, por qué funciona desde la neurociencia y la psicología masculina y cómo empezar a vivirla hoy mismo, no en algún momento ideal del futuro, hoy. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo mejor, te lo juro, viene después. Pero primero déjame contarte algo. Hace unos años, en mi consulta de Buenos Aires, llegó una mujer que voy a llamar Fernanda, 49 años, empresaria exitosa, madre de 2 hijos ya grandes, con una vida que desde afuera parecía perfecta, y llegó llorando, no de esas lágrimas discretas que uno se puede disimular con un pañuelo, llorando de verdad, con todo el cuerpo. Me dijo: Nilda, hago todo bien. Soy buena esposa, buena madre, me cuido, trabajo, contribuyo. ¿Por qué él ya no me mira? Y yo le hice una pregunta que la dejó sin palabras. Le pregunté,
Fernanda, ¿cuándo fue la última vez que tú te miraste a ti misma con deseo? Silencio, un silencio largo, incómodo, de esos que son más elocuentes que cualquier respuesta. Esa es la trampa, mi reina. Esa es la trampa en la que caemos. Empezamos a medir nuestro valor a través de la mirada del otro. Y cuando esa mirada se distrae, cuando él se vuelve hacia la pantalla o hacia sus cosas, sentimos que nosotras también nos apagamos. Como si nuestra luz dependiera de que alguien más enchufara el interruptor. Hoy voy a demostrarte que eso no es así, que tu luz es tuya, que siempre lo fue, y que la actitud que provoca un sí claro en un hombre no tiene nada que ver con él, tiene todo que ver contigo. Vamos a empezar por la base, por la ciencia, porque me encanta cuando la neurociencia confirma lo que las mujeres ya sabíamos de manera intuitiva desde hace siglos y los hombres apenas están descubriendo. El cerebro masculino tiene una estructura llamada núcleo accumbens. Es el centro de recompensa. Es donde se fabrica la dopamina, ese neurotransmisor del deseo, de la motivación, de la búsqueda. Y aquí está lo que la mayoría de las mujeres no saben. Ese núcleo no se activa principalmente con lo visual, aunque ellos juren que sí. Se activa con la anticipación, con el misterio, con la incertidumbre. Es decir, el cerebro masculino se enciende cuando no sabe qué va a pasar, cuando hay algo que no puede predecir completamente, cuando hay una pregunta abierta, una tensión no resuelta. La dopamina, mi amor, es la droga de lo que todavía no se tiene, no de lo que ya se posee. Eso explica por qué en el noviazgo él llamaba 3 veces al día y hoy no levanta los ojos del celular en la cena. No es que dejó de quererla, es que el cerebro humano, y en especial el cerebro masculino, se aburre de lo predecible. Es biología pura. No es culpa de él. Bueno, un poquito sí es culpa de él. No nos vamos a poner tan generosas. Pero principalmente es un mecanismo evolutivo que tú puedes aprender a manejar. Y la actitud que genera ese sí espontáneo, ese sí que nace de adentro, sin que tú tengas que pedirlo, ni rogarlo, ni negociarlo, es exactamente la actitud que recrea esa dopamina, esa incertidumbre, ese misterio. No porque seas calculadora o manipuladora, sino porque eres una mujer completa, multidimensional, con una vida propia que no gira alrededor de él. Pero antes de contarte exactamente cómo construir esa actitud, quiero que hagas algo, quiero que te hagas una pregunta honesta. Sin juicio, sin la versión que le contarías a tu mamá o a tu mejor amiga, sino la respuesta real, la que solo tú sabes. ¿Quién eres tú cuando él no está mirando? ¿Tienes sueños propios que no dependen de él? ¿Tienes proyectos que te emocionan? ¿Hay cosas que te apasionan más allá de la relación? ¿Te ríes de cosas que él no entiende? ¿Tienes conversaciones que no le cuentas porque son tuyas, solo tuyas? Si la respuesta a la mayoría de esas preguntas es no, no te culpo, la vida pasa, los hijos, el trabajo, la casa, los padres que envejecen, las facturas, la pandemia que nos encerró y nos pegó a las mismas 4 paredes durante años. Es muy fácil disolverse en la cotidianidad y despertar un día
sintiéndose como una extensión de la pareja, del hogar, de los demás, y no como una persona con vida propia. Pero esa disolución, esa pérdida de individualidad, es precisamente lo que mata el deseo, el de él y el tuyo. El deseo necesita dos personas, dos presencias distintas, dos fuegos separados que se juntan, no uno y su sombra. Entonces, la primera cosa que vamos a trabajar hoy es tu individualidad, tu presencia, tu fuego interior. Y sé que esto puede sonar a charla motivacional, de esas que se escuchan en una conferencia de fin de semana y se olvidan el lunes. No, esto es práctico. Esto tiene consecuencias directas en cómo él te percibe, en cómo responde a ti, en si dice sí o no con facilidad. Te voy a dar la primera herramienta. Se llama el inventario de vida propia. Toma un papel o abre las notas de tu celular y escribe 3 cosas. Una cosa que te apasionaba antes de esta relación y que dejaste de hacer. Una cosa que siempre quisiste hacer y nunca te diste permiso. Una cosa que te hace reír o vibrar aunque nadie más lo entienda. Esas 3 cosas son el mapa para volver a ti misma. Y cuando vuelves a ti misma, cuando te reencuentras con esa mujer que existía antes de ser su pareja, antes de ser mamá, antes de ser la que resuelve todo y está para todos, algo en tu energía cambia profunda y visiblemente. Los hombres no son tan complicados, mi reina, ¿de verdad que no? A veces parece que resolver el misterio masculino requiere un doctorado, pero en realidad es bastante más simple. Un hombre responde a una mujer que tiene vida propia de la misma manera en que un gato responde a la puerta cerrada. Si la puerta está abierta todo el tiempo, el gato no le presta atención, pero ciérrala un poco y de repente el gato no puede pensar en otra cosa. No sé si es del todo halagador para ellos, pero es lo que hay. Ahora quiero hablar de algo que pocas veces se dice con claridad. La diferencia entre estar disponible y ser deseable. Disponible es estar ahí, siempre, a cualquier hora, para lo que sea. Disponible es responder el mensaje en 30 segundos, reorganizar la agenda para que todo encaje con sus planes, cancelar lo tuyo para estar cuando él lo necesita. Disponible es predecible, confiable, cómoda. Y las cosas cómodas, my dear, no provocan dopamina. Las cosas cómodas se dan por sentadas. Deseable, en cambio, es otra cosa. Deseable es tener algo que él quiere, pero no controla completamente. Deseable es ser alguien que elige estar, pero que también podría elegir no estar. Deseable es tener una presencia que cuando aparece brilla y cuando no está se extraña. Y quiero ser muy clara aquí, porque no quiero que esto se malinterprete. No te estoy diciendo que te hagas la difícil. No te estoy diciendo que juegues a los jueguitos de responder tarde o desaparecer para provocar ansiedad. Eso es manipulación de 9ª categoría y no va con nosotras. Te estoy diciendo algo mucho más poderoso. Llena tu vida de verdad, tan plenamente, tan genuinamente, que no estés disponible porque de verdad estás ocupada siendo tú. Y eso, créeme, es la diferencia que él percibe. Cuando una mujer está genuinamente comprometida con su propia vida, cuando tiene proyectos, amistades, placeres, intereses que no dependen de la aprobación de nadie,
Su energía tiene una calidad diferente. Hay algo en ella que vibra a una frecuencia que el sistema nervioso masculino capta, aunque no sepa nombrarlo. Es lo que comúnmente se llama magnetismo. Y el magnetismo no se aprende, se recupera, porque tú, mi reina, ya eras magnética. Solo te fuiste cubriendo con capas de obligación, de miedo, de complacencia, de ese silencio que cargamos cuando decidimos no incomodar a nadie. Y hoy empieza el proceso de quitar esas capas una por una para que vuelva a brillar lo que siempre estuvo ahí. Vamos a hablar ahora de algo que me parece fundamental y que en mi experiencia clínica es uno de los mayores obstáculos para las mujeres entre 45 y 60 años. Esta mente, la relación con el propio cuerpo. Y antes de que me digas que tu cuerpo cambió, que tienes más curvas que antes, que la gravedad ha hecho su trabajo, que hay canas y arrugas y marcas que no estaban a los 30. Déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Tu cuerpo no es el problema, nunca lo fue. El problema es la guerra que declaras contra él todos los días. Esa guerra tiene un ejército de pensamientos que van desde me veo horrible hasta ya para qué, pasando por no soy la de antes, y me da vergüenza desnudarme con luz encendida. Y esa guerra interna, esa violencia cotidiana contra ti misma, tiene consecuencias concretas en tu sexualidad, en tu deseo, en tu capacidad de sentir placer y de provocarlo. Déjame explicarte por qué desde la neurociencia, cuando tu mente está en modo crítico hacia tu cuerpo, cuando piensas en él con rechazo o vergüenza, tu sistema nervioso activa una respuesta de estrés. Se libera cortisol. Y el cortisol, ese mensajero del estrés, es el enemigo número 1 del deseo sexual. Es como intentar encender una vela con el ventilador en máxima potencia. No hay caso. En cambio, cuando tu mente está en modo receptivo, en modo gratitud, en modo placer, se activa el sistema nervioso parasimpático. Se libera oxitocina, se libera serotonina. Y en ese estado, el deseo surge de manera natural, fluida, sin forzar nada. Entonces, cambiar tu relación con tu cuerpo no es una cuestión de autoestima abstracta, es una cuestión fisiológica directamente relacionada con tu capacidad de experimentar y de provocar deseo. El cuerpo de una mujer de 50 años que vive en paz con él mismo, que lo habita con gratitud, que lo mueve con conciencia, es infinitamente más erótico que el cuerpo de una mujer de 28 que está en guerra con sus caderas. Y esto no lo digo para que te sientas bien un momento y sigas igual. Lo digo porque es verdad. Lo he visto en mi consulta durante 20 años. Lo confirma la ciencia. Y lo saben, aunque no lo admitan abiertamente, todos los hombres que han tenido la fortuna de estar con una mujer que se siente plena en su propia piel. ¿Cómo empiezas a cambiar esa relación? Vamos despacio, paso a paso. Primero, deja de hablar mal de tu cuerpo, ni en voz alta ni en silencio. La próxima vez que vayas a decir, ya sea mentalmente o en conversación, algo negativo sobre cómo te ves, para, respira. Y reemplaza esa frase por una que sea neutral o idealmente agradecida. No te pido que empieces por amarte apasionadamente si eso se siente falso. Te pido que empieces por no atacarte. El respeto viene antes que el amor.
Segundo, empieza a conectar con tu cuerpo desde el placer, no desde la obligación. No hablo de sexo todavía. Hablo de cosas simples, de darte un baño largo con agua caliente y prestarle atención a cómo se siente el agua en tu piel, de ponerte una crema en el cuerpo con movimientos lentos, conscientes, como si estuvieras tocando algo valioso, porque lo estás, de bailar en tu habitación con la puerta cerrada y la música que te gusta y sin preocuparte de si lo estás haciendo bien. Estas cosas que parecen pequeñas son en realidad actos de reconexión profunda. Cada vez que tocas tu cuerpo con gentileza, cada vez que le das placer, aunque sea mínimo, estás mandando un mensaje a tu sistema nervioso. Aquí estoy, soy real, merezco ser habitada. Y cuando tú te habitas, Él empieza a desearte habitar. Ahora quiero que hablemos de algo que sé que muchas de ustedes tienen en la cabeza, pero no se atreven a preguntar directamente. ¿Qué pasa cuando el deseo entre los dos simplemente se fue? Cuando ya no hay chispa, cuando el sexo se convirtió en una obligación o directamente en una ausencia, esto es más común de lo que se habla y más tratable de lo que se cree. El deseo en una relación larga no muere de muerte natural, muere de descuido. Muere cuando dejamos de sorprendernos, cuando dejamos de crecer, cuando la rutina se convierte en una estructura tan rígida que no hay espacio para nada nuevo. Y también muere cuando una de las dos personas, o las dos, deja de estar realmente presente. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente durante un momento íntimo? No con el cuerpo ahí, pero la cabeza en la lista del mercado o en el problema del trabajo, completamente presente, sintiendo de verdad. La presencia, mi amor, es el afrodisíaco más poderoso que existe y es completamente gratuito. Hay una práctica que uso con mis parejas en consulta que es sencilla pero transformadora. Se llama el minuto completo. Consiste en que cuando están juntos, ya sea en la cama, en el sofá, en la cocina, en cualquier momento de conexión, te des un minuto completo de presencia absoluta. Sin teléfono, sin pensar en el futuro ni en el pasado, solo ahí, con Él, sintiendo su presencia, su calor, su olor, el sonido de su respiración. Un minuto puede parecer poco, pero cuando estás acostumbrada a vivir en el piloto automático, un minuto de presencia plena es revolucionario. Y esa presencia que traes, esa calidad de estar, es lo que crea la conexión que genera el deseo. No los perfumes, no las velas, no los trucos, la presencia. Hablemos ahora de la comunicación, porque aquí es donde la mayoría de las relaciones se rompen en silencio, no en las peleas grandes, en los pequeños malentendidos acumulados, en las cosas que no se dijeron, en las necesidades que se tragaron porque no queríamos parecer exigentes o difíciles. Las mujeres de nuestra generación, y lo digo con todo el amor, fuimos entrenadas para comunicarnos de una manera que nos hace un flaco favor. Nos enseñaron a pedir con disculpa previa. ¿Te molestaría mucho? Sí. Si no es mucha molestia, no sé si es mucho pedir. Y luego, cuando Él no hace lo que necesitamos,
nos quedamos resentidas porque no adivinó. Esto, mi reina, hay que cambiarlo. No estoy hablando de volverse agresiva ni demandante. Estoy hablando de comunicar con claridad y sin disculparse, de decir lo que se quiere de manera directa, tranquila, desde la seguridad de alguien que sabe lo que merece. La diferencia entre el amor, si pudieras venir a cenar el viernes, si no tienes nada mejor que hacer, aunque si no puedes, lo entiendo, no te preocupes y el viernes ceno con las chicas y quiero que me acompañes. Es la diferencia entre una invitación que se puede ignorar y una declaración que exige una respuesta consciente. Además, hay algo en la firmeza serena que activa en el cerebro masculino algo que los psicólogos llaman respeto automático. Los hombres, aunque en el discurso moderno esto incomode, responden a la claridad. La ambigüedad los confunde. Y un hombre confundido hace lo más fácil, no hace nada. Pero un hombre que recibe un mensaje claro, dicho desde la seguridad, no desde la necesidad, ese hombre se activa, ese hombre dice que sí. Ahora bien, quiero que diferenciemos algo muy importante aquí. Hay una diferencia enorme entre comunicar desde la seguridad y comunicar desde la arrogancia. La firmeza segura es cálida, tiene ternura, puede ser incluso vulnerable, pero no se disculpa por existir, no pide permiso para desear, no minimiza sus propias necesidades para no incomodar al otro. Esa es la actitud. Y ya estamos llegando al corazón de todo esto. La actitud femenina que provoca un sí claro en un hombre es la actitud de una mujer que se sabe valiosa, que no necesita demostrarlo, que no anda buscando validación externa para sentirse completa, que ha hecho las paces con su historia, con su cuerpo, con sus sombras, que sabe lo que quiere y lo dice con calma, que tiene vida propia y no pide perdón por eso, que cuando da desde la abundancia, no desde el miedo a perder. Esa mujer no ruega, no persigue, no duda de su propio valor. Y eso es lo que despierta en un hombre no solo el deseo, sino el respeto, el compromiso, la certeza de que la quiere en su vida. Vamos ahora a hablar de los estilos de apego, porque esto es crucial para entender por qué algunas mujeres consiguen ese sí espontáneo y otras se quedan en el frustrantísimo. No sé, ya veremos. Déjame pensar. John Bowlby, el psicólogo que desarrolló la teoría del apego en los años 60, identificó que los patrones de vinculación que aprendemos en la infancia con nuestros cuidadores se repiten con todas sus variaciones en nuestras relaciones adultas. No porque seamos esclavos del pasado, sino porque el cerebro es extraordinariamente eficiente en usar lo conocido como mapa para navegar lo desconocido. Hay 4 estilos principales. El apego seguro es el que todos queremos tener y dar. La persona con apego seguro puede vincularse sin perder su identidad, puede recibir amor sin miedo a perderlo, puede estar sola sin sentir que se deshace. Es la base de toda relación sana. El apego ansioso es el que más me trae mujeres a consulta. La persona con apego ansioso busca confirmación constante. ¿Me quieres? ¿Sigues ahí? ¿Por qué tardaste en responder? Interpreta cualquier distancia como abandono y entra en una danza fatal con el siguiente estilo. El apego evitativo es el patrón más común en los hombres
con los que estas mujeres suelen emparejarse. El hombre evitativo necesita espacio, se siente asfixiado con demasiada cercanía, se aleja cuando la conexión se intensifica. No porque no quiera, sino porque sus mecanismos de defensa aprendidos lo llevan ahí. Y el apego desorganizado es la mezcla caótica de ansioso y evitativo, que suele tener raíces en experiencias de trauma temprano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sí claro? Todo. Cuando una mujer con apego ansioso se relaciona con un hombre de apego evitativo, entra en lo que yo llamo la danza del perseguidor y el escapista. Ella busca cercanía, él se aleja, ella busca más, él necesita más espacio. Ella sube la intensidad tratando de conseguir la conexión que necesita, él se paraliza o desaparece. Y ambos terminan exhaustos y sin entender por qué. Esta danza no se rompe rogando más ni persiguiendo más. Se rompe cuando una de las dos personas, y como tú eres quien está aquí, esa persona va a ser tú, desarrolla un apego seguro. Y desarrollar un apego seguro no es una cuestión de suerte ni de terapia durante 10 años. Aunque la terapia ayuda enormemente, hay cosas que puedes hacer hoy mismo que van en esa dirección. Primero, aprende a regularte emocionalmente sin necesitar que Él lo haga por ti. Cuando sientas la ansiedad subir, cuando sientas el impulso de mandarle el 17º mensaje en 3 horas, para, respira, ponte la mano en el pecho, pregúntate qué necesitas en este momento y si puedes dártelo tú misma. Muchas veces la respuesta es sí. Muchas veces lo que necesitas es validación y puedes validarte tú misma. Decirte, esta situación es difícil y es comprensible que me sienta así, es un acto de autorregulación poderoso. Segundo, construye lo que los psicólogos llaman una base segura interna. Una base segura interna es la certeza profunda y visceral de que estás bien. De que aunque él se vaya, aunque la relación no funcione, aunque te quedes sola por un tiempo, estarás bien, no perfectamente feliz, no sin dolor, pero bien, sobrevivirás. De hecho, crecerás. Esa certeza, cuando es genuina, cuando no es solo una frase que te repites, sino algo que sientes en el hueso, cambia todo. Cambia cómo te relacionas, cómo hablas, cómo pides, cómo recibes. Cambia tu energía completa. Y los hombres la perciben. No la pueden nombrar, pero la perciben. Hay algo en una mujer que se sabe valiosa independientemente de la validación ajena que activa en el cerebro masculino algo primitivo y poderoso. Un hombre frente a esa mujer quiere ganársela, quiere estar a su altura, quiere decir sí porque siente que decir sí es un privilegio. En cambio, frente a una mujer que transmite necesidad, que transmite si te vas, me rompo, el cerebro masculino puede reaccionar de 2 maneras. O se siente responsable de una carga enorme que no pidió, o se aleja porque el peso es demasiado. Ninguna de las 2 opciones es lo que queremos. Ahora vamos a hablar de algo que considero fundamental y que poquísima gente aborda con honestidad en este tipo de contenido: la menopausia y la perimenopausia. Sí, lo voy a decir sin rodeos, porque si eres mujer entre 45 y 60 años o estás en la perimenopausia
o ya pasaste por ella, o estás en la menopausia. Y las hormonas, mis amores, no son un detalle cosmético, son actores protagónicos en tu deseo, en tu energía, en tu estado de ánimo, en tu capacidad de conectar. La disminución de estrógenos y testosterona que ocurre en este periodo puede traducirse en sequedad vaginal, en disminución del deseo libidinal, en dificultad para excitarse, en cambios en la sensación durante el sexo. Y si estas cosas están pasando y no las estás atendiendo, ninguna herramienta psicológica del mundo va a resolver completamente el problema. Porque hay un componente físico que necesita atención médica. Así que si sientes que tu deseo bajó dramáticamente, si el sexo se volvió incómodo o directamente doloroso, si te preguntas si eres tú o son las hormonas, ve al ginecólogo, habla, pregunta, informa. Existen hoy opciones maravillosas, desde la terapia hormonal hasta lubricantes especializados, desde suplementos hasta ejercicios de piso pélvico que hacen milagros. Y ninguna de esas opciones tiene nada de qué avergonzarse. Atender tu salud sexual es un acto de amor propio de la categoría más alta. Y aquí hay otro punto que pocas veces se menciona: los hombres también tienen cambios hormonales. La andropausia es real. Los niveles de testosterona disminuyen gradualmente desde los 40 años y eso también puede afectar su deseo, su energía, su capacidad de erección. Si él está teniendo dificultades en ese sentido, no es un fracaso tuyo, no es que ya no te encuentra atractiva. Puede haber algo fisiológico que necesita atención. Anímalo con gentileza y sin hacer un drama a consultar con su médico. Bien, vamos a seguir. Porque sé que estás tomando notas mentales y quiero darte cada vez más herramientas concretas. Quiero hablar ahora de algo que en mis talleres siempre genera una reacción inmediata: el lenguaje corporal y la presencia física. La manera en que una mujer ocupa el espacio dice más de su estado interno que cualquier frase que pronuncie. Y cuando hablo de ocupar el espacio, no me refiero a ser escandalosa ni a llamar la atención. Me refiero a estar presente en tu propio cuerpo, a caminar con la columna erguida, no porque te lo enseñaron en la academia, sino porque sientes que ocupas tu lugar en el mundo, a mirar a los ojos sin desviar la mirada por incomodidad, a hablar con una voz que no se disculpa. Hay una postura que estudio mucho en mis sesiones. Es la postura de la mujer que se hace pequeña. Hombros caídos hacia adentro, pecho cerrado, voz que baja al final de cada frase como si cada afirmación fuera en realidad una pregunta. ¿Me entiendes? Es la postura del cuerpo que aprendió a no ocupar demasiado espacio, a no ser demasiado, a no molestar. Y esa postura, aunque la entiendo, aunque tiene toda una historia dolorosa detrás, es devastadora para el magnetismo, porque el cuerpo, mi reina, no es solo el envase, el cuerpo es el mensaje. La manera en que te mueves comunica al sistema nervioso de todos los que están cerca de ti, incluido él, cuánto valor te das. Y si tu cuerpo dice, me hago pequeña, su cerebro lo procesa como información sobre tu propio valor percibido. En cambio, cuando caminas tomando espacio,
cuando gesticulas con apertura, cuando tu voz tiene cuerpo y calidez, cuando ríes con todo sin tape la boca con la mano por costumbre. Tu presencia cambia el aire de la habitación y eso es lo que activa en él ese estado de atención, de interés, de deseo de estar cerca. Una práctica que recomiendo. Párate frente al espejo todos los días durante 2 minutos en lo que Amy Cuddy, la psicóloga de Harvard, llama la postura de poder. Pies a la anchura de los hombros, manos en la cintura, pecho abierto, barbilla paralela al suelo, ojos al frente, solo 2 minutos. Pero esos 2 minutos le dicen a tu sistema nervioso que estás segura, que eres capaz, que ocupas tu lugar. Y la ciencia dice que esto no solo cambia cómo te perciben los demás, cambia tus propios niveles hormonales, sube la testosterona y baja el cortisol en 2 minutos, gratis, sin receta. Hablemos ahora de algo delicioso, el erotismo cotidiano. La seducción no ocurre solo en el dormitorio, la seducción ocurre en la cocina, cuando le rozas el brazo sin querer mientras agarras tu café. Ocurre en el mensaje de texto de las 12 del mediodía que dice, solo estaba pensando en ti. Ocurre en la mirada que le das desde el otro lado de la mesa, en una cena con amigos, esa mirada que dice, solo ustedes dos entienden algo. El erotismo cotidiano es el tejido que mantiene viva la atracción entre 2 personas en el día a día. Es la diferencia entre una relación que tiene vida propia y una relación que existe por inercia. Y aquí está algo que muchas mujeres hacen mal por las mejores razones del mundo. Esperan al momento perfecto para ser sensuales. Esperan a estar solas, sin estrés, con el cuerpo que quieren tener, con el ambiente ideal, y el momento perfecto no llega, porque la vida nunca está en pausa. El erotismo cotidiano no necesita condiciones perfectas, necesita intención. Una intención tan pequeña como poner la mano en su pecho cuando pasa cerca de él, sin ninguna agenda sexual, simplemente porque quieres ese contacto, o enviarle un audio de voz en lugar de un mensaje de texto, con tu voz real, con tu ritmo, con esa intimidad que la voz transmite y que el texto no puede, o mirarte al espejo antes de salir y decirte en voz alta, estoy guapísima hoy, porque esa energía que generas en ti misma se queda contigo todo el día y él la percibe cuando llega a casa. Estas cosas parecen menores, no lo son. Son los hilos con los que se teje la atracción duradera. Ahora quiero hablar de algo que puede ser incómodo, pero que es absolutamente necesario. Los límites. Una mujer sin límites claros no tiene presencia real, tiene disponibilidad. Y ya hablamos de la diferencia entre estar disponible y ser deseable. Los límites no son muros, no son castigos, no son maneras de hacerlo sufrir. Los límites son la expresión más honesta de quién eres y de lo que valoras. Son la frontera entre lo que te nutre y lo que te desgasta. Y establecerlos, comunicarlos con claridad, sostenerlos sin drama y sin culpa, es uno de los actos más poderosos que puedes hacer en una relación. Ahora, la pregunta que me hacen en todos mis talleres es, ¿y si él se enoja cuando pongo un límite?
¿Y si se aleja? ¿Y si lo pierdo? Y yo siempre respondo con otra pregunta. ¿Qué vale más? ¿Conservarlo o conservarte a ti misma? Porque aquí está la paradoja hermosa de los límites. Cuando los estableces, las personas que realmente te valoran, las personas que son el tipo de presencia que mereces en tu vida, las respetan. Quizás no de inmediato, quizás con algo de resistencia inicial, pero finalmente las respetan, porque el respeto atrae el respeto. Y las personas que se van cuando pones un límite, amor, te están haciendo el favor más grande de su vida, te están quitando el trabajo de descubrir por tu cuenta que no eran para ti. Un límite puesto desde el amor propio tiene una energía completamente diferente a un límite puesto desde el miedo o desde la venganza. El primero suena así: esto no me funciona, necesito que sea diferente. El segundo suena así: si no haces esto, verás lo que pasa. La primera versión es una expresión de tu valor. La segunda es una amenaza. Y las amenazas en las relaciones no construyen nada. Practica comunicar tus límites de manera clara, tranquila, sin levantar la voz, pero sin bajarla tampoco. Con la firmeza serena que ya mencionamos, y observa cómo la dinámica de la relación comienza a cambiar. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarte algo. ¿Sigues conmigo, mi reina? Porque sé que llevamos un rato juntas y quiero asegurarme de que estás tomando lo que necesitas de todo esto. Y si en algún momento sientes que alguna de estas cosas te toca un nervio, si sientes esa incomodidad que viene cuando algo verdadero encuentra donde duele, no huyas de esa sensación. Quédate con ella. A veces la incomodidad es la puerta de entrada al cambio. Si estás encontrando valor en esta conversación, este es el momento perfecto para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te pierdes nada de lo que viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de lo que hemos hablado hasta ahora te resonó más? ¿Qué fue lo que dijiste para tus adentros? ¡Ay! Eso me describe a mí perfecto. Me encantaría saberlo. Ahora sigamos. Vamos a hablar de algo que creo que es el corazón de todo, la seguridad emocional. La seguridad emocional no es la ausencia de miedo, no es no sentir ansiedad nunca, no es tener la vida perfectamente resuelta. La seguridad emocional es la capacidad de estar con tus emociones sin que te gobiernen. Es poder sentir miedo sin dejar que el miedo tome las decisiones. Es poder sentir amor sin que ese amor se convierta en dependencia. Es poder sentir dolor sin que el dolor te defina. Y la seguridad emocional, contrario a lo que nos enseñaron, no viene de afuera, no viene de que él te diga que te ama todos los días, no viene de que la relación sea estable, viene de adentro, de conocerte, de confiar en ti misma, de saber que puedes manejar lo que venga. Y cuando una mujer tiene seguridad emocional, cuando él la percibe, cuando siente que ella no lo necesita para sobrevivir, sino que lo elige para vivir mejor, algo en él se activa de una manera profunda. Porque un hombre emocionalmente maduro, y esto es importante, los hay, no todos son la misma historia, un hombre emocionalmente maduro no quiere ser el salvador de nadie, quiere ser el compañero de alguien. Y ser el compañero de una mujer segura, de una mujer plena, de una mujer que lo elige con libertad, eso sí que lo hace sentir que tiene
algo que vale la pena sostener. Ahora, ¿cómo se construye la seguridad emocional? Hay varios caminos y no hay uno solo correcto. Uno es la terapia. No hay nada como un espacio seguro con un profesional bien entrenado para explorar las raíces de tus miedos y reescribir algunos de los guiones que llevas desde la infancia. Si tienes la posibilidad de ir a terapia, ve, sin vergüenza. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti misma. Otro camino es el trabajo de autoconocimiento. Leer, reflexionar, escribir. Los diarios son una herramienta subestimada. Escribir sobre lo que sientes, sobre lo que quieres, sobre lo que te da miedo, sobre lo que te alegra, es una forma de conocerte que tiene efectos muy concretos en tu bienestar emocional. Los estudios del psicólogo James Pennebaker en la Universidad de Texas demostraron que escribir sobre experiencias emocionales de manera regular mejora significativamente la salud mental y física. No es magia, es neurociencia. Otro camino es la meditación y las prácticas contemplativas. No hablo de sentarte una hora en postura perfecta con la mente en blanco, que eso es un mito. Hablo de 10 minutos al día de atención plena, de respirar conscientemente, de observar tus pensamientos sin seguirlos. Esto fortalece lo que los neurocientíficos llaman la corteza prefrontal, la región del cerebro que regula las emociones, toma decisiones y te impide mandar ese mensaje que sabes que no deberías mandar a las 2 de la mañana. Y hay otro camino que me parece muy poderoso y que pocas veces se menciona, el movimiento corporal consciente. El yoga, la danza, el tai chi, cualquier práctica que te lleve a habitar tu cuerpo con presencia, que te conecte con tu respiración, que te enseñe a sentir sin juzgar, porque la seguridad emocional no es solo un fenómeno mental, es también un fenómeno corporal. Un cuerpo que respira bien, que se mueve con libertad, que ha aprendido a soltar la tensión, que acumula es un cuerpo que soporta mejor la tormenta emocional. Si me están escuchando y pensando, sí, Nilda, todo esto suena muy bien, pero yo tengo una vida real, con horarios reales, y no tengo 2 horas al día para trabajarme, te entiendo completamente. No te estoy pidiendo 2 horas, te estoy pidiendo 10 minutos. 10 minutos de escritura o de meditación o de movimiento consciente. 10 minutos al día que son para ti, solo para ti, sin rendir cuentas a nadie. 10 minutos al día durante un mes. Y luego me cuentas, vamos a avanzar ahora hacia algo que siempre genera mucho debate en mis talleres y que me parece que merece una conversación honesta y sin tabúes: la sexualidad femenina en la madurez. Porque hay un relato muy extendido que dice que después de los 50, y a veces incluso antes, el sexo deja de ser un tema relevante para la mujer, que el deseo mengua, que el cuerpo ya no responde, que esa parte de la vida quedó atrás. Y ese relato, mis amores, es una mentira enorme, conveniente para quienes se benefician de que las mujeres maduras no reclamen su derecho al placer, pero una mentira al fin. La sexualidad no caduca, el deseo no tiene fecha de vencimiento. Lo que cambia sí es la forma. El tipo de estimulación que necesitamos puede cambiar. Los tiempos pueden cambiar.
La calidad de la presencia que requerimos para abrirnos puede ser mayor, pero la capacidad de sentir placer, de conectar, de vivir la sexualidad de manera rica y plena, esa no desaparece con la edad. De hecho, muchas mujeres reportan que su vida sexual después de los 50 es la mejor de su vida. ¿Por qué? Porque llevan décadas de autoconocimiento, porque ya saben lo que les gusta y no tienen miedo de pedirlo, porque el peso de la inseguridad que las paralizaba a los 20 ya no está, porque se permiten más, porque la cantidad de cosas que les importan menos les da más espacio para las que sí importan. El sexo que tiene una mujer de 52 años, que se conoce, que se valora, que se comunica con un hombre que la sabe ver, puede ser extraordinariamente mejor que el sexo que tenía esa misma mujer a los 28, con más firmeza en el cuerpo, pero más miedos en la cabeza. Comunicación sexual. Este es uno de mis temas favoritos, porque es donde más impacto concreto tiene mi trabajo. La mayoría de las parejas, incluso las que llevan décadas juntas, se comunican pésimamente en el terreno sexual, o no se comunican, o se comunican a través de las quejas, que es la peor de las formas. Aprende a expresar tu deseo desde lo positivo y desde la invitación, no desde lo que falta, desde lo que quieres, no desde la crítica, desde la exploración. Me gustaría que probáramos esto, es infinitamente más erótico que por qué nunca haces aquello y produce resultados completamente diferentes en el receptor. Además, hay algo que pocas mujeres saben: expresar tu deseo verbalmente, pedir lo que quieres con claridad y sin vergüenza, es en sí mismo un estímulo erótico potentísimo para él. La mayoría de los hombres ellos fantasean con una mujer que sabe lo que quiere y se lo dice. Una mujer que dirige desde el deseo, no desde la queja, activa en él algo que ningún juguete erótico puede igualar. Y si no tienes práctica en esto, si la sola idea de decir en voz alta lo que quieres en la intimidad te da vergüenza, empieza de a poquito. Empieza fuera del momento sexual. Cuéntale en un momento tranquilo, tomando un café, sin presión, algo que te gustaría explorar. Hazlo como si fuera una conversación sobre qué van a cenar, con esa naturalidad, con esa ligereza, y observa cómo él recibe esa información. Muchos hombres, cuando sus parejas se abren a este tipo de conversación, responden con entusiasmo genuino, porque en el fondo lo que más quieren es que tú estés bien, que tú disfrutes, que tú llegues, no solo porque su ego está conectado a eso, aunque también lo está, sino porque la excitación femenina genuina es uno de los estímulos más poderosos para el deseo masculino. Cuando él ve que tú de verdad estás disfrutando, su sistema nervioso se incendia. Es biología pura. Entonces, priorizando tu placer, no solo te beneficias tú, los beneficias a ambos. Vamos a hablar ahora de algo que puede sonar más espiritual que clínico, pero que en mi experiencia tiene efectos absolutamente concretos. La energía que traes a la relación. Yo no soy una mujer muy esotérica. Soy terapeuta, soy científica, creo en la evidencia, pero también creo en lo que 25 años
de trabajo clínico me han mostrado una y otra vez que hay algo en la energía que una persona proyecta, en la calidad de su presencia, que afecta profundamente a quienes están cerca de ella. Y esto tiene bases neurocientíficas en la teoría de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son células del cerebro que se activan cuando observamos a otra persona realizando una acción o experimentando una emoción. Son las responsables de la empatía. Cuando ves a alguien reír de verdad, tú también sientes el impulso de reír. Cuando estás cerca de alguien que irradia calma, tú también te calmas. Cuando estás con alguien que vibra con energía, esa energía se contagia. Entonces, cuando tú llegas a casa después de un día en que te sentiste viva, en que hiciste algo que te gustó, en que tuviste una conversación interesante o simplemente en que te diste un momento de placer genuino, esa energía que llevas es perceptible. Él la siente, su sistema nervioso la capta y responde. En cambio, cuando llegas arrastrando el peso de la insatisfacción, del cansancio, del resentimiento acumulado, cuando llegas en modo queja o en modo invisible, esa energía también se contagia y produce el efecto contrario. No estoy diciendo que tengas que fingir alegría cuando estás triste. Eso sería manipulación y agotamiento. Estoy diciendo que trabajes en tu propio bienestar genuino, porque ese bienestar, cuando es real, es el mayor imán que existe. Nutre tu energía, date lo que necesitas, duerme, come bien, muévete, ríe, ten conversaciones que te estimulen, lee, crea. Mantente en contacto con cosas que te importan más allá de la relación, porque cuando tu energía está alta, cuando tu vida está llena, eso se derrama sobre todo lo que tocas, incluyendo él. Ya que hablamos de energía, quiero hablar de algo que en el mundo de la psicología de pareja se llama diferenciación. Es un concepto que desarrolló el terapeuta Murray Bowen y que en términos simples significa la capacidad de mantenerte tú misma dentro de la relación. Las parejas que duran, las que mantienen la pasión viva después de 10, 20, 30 años juntos, no son las que se fundieron en una sola entidad. Son las que mantuvieron su individualidad dentro de la conexión, que siguieron teniendo proyectos propios, amigos propios, opiniones propias, aunque a veces esas opiniones crearan fricción. La fricción bien gestionada no destruye una relación, la mantiene viva. Dos personas que nunca están en desacuerdo, que nunca tienen tensión, que siempre están de acuerdo en todo, no son una pareja profundamente conectada. Son dos personas que dejaron de ser realmente ellas mismas para mantener la paz superficial. Y el deseo vive en la diferencia. El deseo vive en el espacio entre dos personas que son distintas, que se sorprenden, que no se conocen del todo aunque lleven años juntos, porque cada una sigue creciendo, cambiando, descubriéndose. Así que si sientes que la relación perdió chispa, antes de buscar la solución afuera, pregúntate, ¿dejé de ser yo misma dentro de esta relación? ¿Me fui borrando para mantener la armonía? ¿Hay partes mías que enterré porque sentí que no había espacio para ellas aquí?
Y si la respuesta es sí, la tarea es recuperarlas. No como rebelión, como amor propio, como recordatorio de que eres una persona completa, no la mitad de algo. Ahora quiero contarte algo que me pasó hace unos años, algo que cambió fundamentalmente cómo entiendo el magnetismo femenino. Estaba en un congreso de sexología en Ciudad de México y una de las conferencistas, una mujer de 72 años, entró a la sala y literalmente la habitación cambió. No es que fuera espectacularmente bella en el sentido convencional. Tenía arrugas, el pelo blanco, un cuerpo que claramente había vivido mucho, pero caminaba como si el suelo fuera suyo. Hablaba con una voz que llenaba el espacio sin esfuerzo. Miraba con una presencia que hacía sentir a cada persona que era la única en la sala. Y todo el mundo, mujeres y hombres, estaba completamente magnetizado. Después de su charla, la busqué en el café y le pregunté directamente, ¿cómo hace usted esto? ¿Cómo tiene esta presencia? Y me dijo algo que llevo tatuado en la memoria. Me dijo, Nilda, dejé de pedir permiso para existir y desde ese día existo. Living permission to exist. Esa es la actitud. No es un truco, no es una técnica, es una decisión que puede tomarse hoy, ahora mismo, si quieres. Decidirte a existir plenamente, a tomar espacio, a tener deseos, a expresarlos, a rechazar lo que no te sirve, a elegir con conciencia, a dejar de hacer pequeña para que otros se sientan grandes. Y cuando tomas esa decisión, cuando la encarnas de verdad, el mundo te responde diferente. Él te responde diferente, no porque hayas cambiado lo de afuera, porque cambiaste lo de adentro. Vamos a hablar ahora de la reparación en las relaciones, porque en toda relación larga hay heridas, palabras que dolieron, momentos que decepcionaron, expectativas que no se cumplieron, traiciones pequeñas y grandes. Y si no se trabajan esas heridas, si no hay un proceso de reparación genuina, se van acumulando como una pared invisible que poco a poco les va quitando la luz. La reparación no es fingir que no pasó nada, no es el famoso ya fue, seguimos para adelante, que muchas veces es solo barrer bajo la alfombra. La reparación genuina requiere que alguien diga esto me dolió y que el otro lo escuche de verdad. No para defenderse, no para contraatacar, para recibir el impacto de lo que causó. Y esto lo sé por experiencia propia y clínica, es uno de los actos de mayor valentía en una relación. Decir, lo que hiciste me lastimó. Y estar dispuesta a escuchar, tienes razón, lo siento. Las parejas que aprenden a reparar, que desarrollan lo que el investigador John Gottman llama las conductas de reparación, son las que sobreviven y florecen, porque no es cuánto se pelean, es si pueden volver a conectar después de la pelea. Y aquí también hay un componente de actitud, la actitud de la mujer que puede decir, esto me dolió, sin que eso sea una declaración de guerra, sin manipulación, sin drama, sin convertirlo en el juicio del siglo, con vulnerabilidad y con firmeza al mismo tiempo, que dice, te digo esto no para castigarte, sino porque me importa lo que somos.
esa actitud, esa capacidad de ser vulnerable sin perder el suelo bajo los pies es extraordinariamente poderosa. Y casi inevitablemente genera en él una respuesta de apertura, de responsabilidad, de conexión. Hablemos ahora del tema del reconocimiento. Porque los hombres, aunque no suelen hablar de esto, tienen una necesidad profunda de ser reconocidos, de sentir que importan, de saber que lo que hacen tiene valor. Y cuando esa necesidad está satisfecha, cuando se sienten vistos y apreciados, responden con generosidad, con entrega, con ese sí que buscamos. Esto no significa que tengas que convertirte en su fan número 1, que celebra cada cosa que hace. Eso sería condescendiente e infantil. Significa que cuando él hace algo que vale la pena, lo reconoces de manera genuina y específica. No el genérico, eres el mejor que no dice nada. El gracias por haber resuelto eso me quitó un peso enorme de encima. Él me encanta cuando te ríes así. Él me gustó mucho lo que dijiste en esa situación. Especificidad, genuinidad, sin exagerar, sin manipular. Solo mirar lo que vale la pena y nombrarlo. Y esto tiene un efecto multiplicador maravilloso. Cuando reconoces lo que él hace bien, cuando te concentras en sus fortalezas, en lugar de en sus debilidades, su cerebro libera dopamina. Se siente bien estando contigo, asocia tu presencia con bienestar y quiere más de eso. Además, tiene un efecto en ti. Cuando entrenas a tu mente para notar lo positivo, para buscar lo que funciona en lugar de lo que falla, tu experiencia de la relación cambia. No porque la relación haya cambiado, sino porque tú estás mirando desde un lugar diferente. Esto no es ingenuidad ni negación de los problemas, es inteligencia emocional. Es elegir conscientemente en qué enfocar tu atención. Ahora vamos a hablar de algo que es casi un tabú en las relaciones de larga data, la fantasía sexual. Las fantasías son una parte completamente normal y sana de la sexualidad humana. Los estudios muestran que prácticamente todos los adultos tenemos fantasías sexuales con regularidad. Las mujeres, tanto como los hombres, aunque las fantasías suelen tener contenidos y texturas diferentes, y sin embargo, muchas mujeres, especialmente en relaciones largas, sienten vergüenza de sus fantasías. Las guardan en el cajón de lo inconfesable. A veces porque las propias fantasías las sorprenden o las incomodan. A veces porque sienten que revelarlas sería inadecuado o arriesgado. Quiero decirte algo con toda claridad. Tus fantasías son tuyas. No son una orden de acción. No son una descripción de tus valores. Son exploración imaginaria de posibilidades. Y tenerlas no significa nada malo sobre ti. Ahora, compartir algunas de ellas con tu pareja puede ser una de las formas más poderosas de crear intimidad y novedad en una relación. No tienes que contar todo. Puedes empezar con algo pequeño, con una imagen, con una situación y ver cómo él responde, qué le activa, que a él también le interesa explorar. Las conversaciones sobre fantasías, cuando se tienen desde un lugar de confianza y sin juicio,
Crean una intimidad que pocas otras conversaciones pueden igualar. Porque se está compartiendo algo que normalmente vive en lo más privado de la mente. Y esa exposición voluntaria, esa confianza, es profundamente erótica. Además, explorar fantasías juntos, aunque sea solo en conversación, renueva el misterio entre dos personas que se conocen muy bien. De repente descubres que él tiene una dimensión que no conocías, o que él descubre algo de ti que lo fascina, y esa fascinación reactiva el deseo de manera poderosa. Si hay algo que quieres explorar físicamente y sientes que no sabes cómo decirlo, empieza por escrito. A veces es más fácil escribir lo que no podemos decir en voz alta. Un mensaje, una nota, incluso un libro o una película que aborda ese tema y compartirlo diciendo esto me interesó mucho, las posibilidades son infinitas. El único requisito es que venga desde un lugar de apertura y confianza mutua. Ahora vamos a un tema que es clave y del que no se habla suficiente. La amistad femenina como sostén del magnetismo. Las mujeres que tienen una red de amigas sólida, de relaciones femeninas profundas, de ese tipo de vínculo donde se puede ser completamente honesta sin que eso sea un riesgo, esas mujeres tienen algo en su energía que las mujeres aisladas no tienen. Tienen testigos de su vida, tienen espejo, tienen apoyo. Y hay un dato que me parece fascinante. Los estudios sobre longevidad muestran que las relaciones sociales fuertes son uno de los predictores más poderosos de una vida larga y saludable. No el ejercicio, no la dieta, las relaciones, la conexión humana, genuina. Las amigas que te conocen bien, que te dicen la verdad, aunque duela, que te celebran cuando brillas y te sostienen cuando caes, que te recuerdan quién eres cuando te pierdes en la relación, esas mujeres son esenciales para tu bienestar. Y cuando tu bienestar está nutrido, cuando no estás cargando todo el peso de tu vida emocional sobre la relación de pareja, la relación respira mejor. Uno de los errores más comunes que veo en mujeres en relaciones intensas es que poco a poco van abandonando sus amistades. La relación absorbe todo. Cada fin de semana libre, cada noche disponible, cada conversación, y sin darse cuenta, cuando la relación tiene un momento difícil, están solas, sin red, sin espejo, sin el sostén de otras mujeres que les puedan recordar que son más que su pareja. No dejes que eso te pase. Protege tus amistades femeninas. Inviérteles tiempo y energía. Llama a esa amiga que hace meses no ves. Organiza ese café, esa cena, ese viaje de fin de semana que llevan años postergando, no solo por ti, por la relación, porque una mujer con una vida social rica y satisfactoria es una mujer menos dependiente emocionalmente de la pareja, y eso, paradójicamente, hace la relación más sana, más libre, más duradera. Vamos a hablar ahora de algo que en consulta me genera algunas de las conversaciones más ricas: el paso del tiempo y la evolución del deseo. Hay una creencia muy extendida que dice
que el deseo en una relación larga inevitablemente disminuye, que la pasión del principio no se puede sostener, que lo que se gana en seguridad y confianza se pierde en intensidad y novedad. Y esta creencia, presentada como una verdad universal, es en parte cierta y en parte una profecía autocumplida. Es cierto que el enamoramiento inicial, esa fase del limerense que los neurocientíficos describen con todo ese cóctel de dopamina, norepinefrina y serotonina, no puede sostenerse indefinidamente. El cerebro simplemente no puede mantener ese nivel de activación sin quemarse. Es biológicamente insostenible. Pero lo que puede sostenerse, y de hecho puede crecer y profundizarse, es otra cosa. Es lo que algunos psicólogos llaman deseo responsivo, en contraste con el deseo espontáneo del principio. El deseo espontáneo aparece solo, sin contexto, sin necesitar ningún estímulo especial. El deseo responsivo surge en respuesta a ciertos contextos, a cierta calidad de conexión, a cierta inversión de atención. Y lo hermoso del deseo responsivo es que se puede cultivar conscientemente, se puede crear el contexto en el que florece, se puede elegir el tipo de conexión que lo nutre. Estoy pensando, mientras te cuento esto, en una pareja que atendí en Bogotá. Llevaban 22 años juntos. Vinieron porque sentían que el deseo se había ido del todo, que eran más roommates con cariño que una pareja. Y lo primero que les pregunté fue, ¿cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación de más de 20 minutos que no fuera sobre logística, sobre los hijos, sobre el trabajo o sobre problemas? La respuesta los dejó fríos, no lo recordaban. Les di una tarea sencilla, una vez a la semana, sin teléfonos, sin hijos presentes, si era posible, una conversación de 30 minutos sobre cualquier cosa excepto lo cotidiano, sobre sueños, sobre recuerdos, sobre libros o películas o noticias que les hubieran impactado, sobre lo que querían hacer cuando se jubilaran, sobre cosas sin ninguna utilidad práctica. 2 meses después me escribieron para contarme que habían vuelto a ser curiosos el uno del otro. Y con la curiosidad había vuelto algo que se parecía mucho al deseo. La intimidad emocional es el preludio del deseo sexual en las relaciones maduras, no al revés. Primero la conexión, luego el cuerpo. Sé que hay mujeres escuchando esto que están en relaciones donde no están seguras de si vale la pena el esfuerzo, donde se preguntan si la distancia que sienten es salvable o si ya llegó a un punto de no retorno. Y yo quiero decirles con toda la honestidad que me caracteriza, no todas las relaciones se pueden o deben salvar. Hay relaciones que terminan porque terminaron, que cumplieron su ciclo, que aportaron lo que tenían que aportar y ahora están pidiendo que las dejemos ir con dignidad. Y reconocer eso no es un fracaso, es una forma de amor propio. Pero antes de tomar esa decisión, que merece hacerse con conciencia y con acompañamiento profesional, si es posible, vale la pena preguntarse si se ha intentado todo, si se ha comunicado de verdad,
si ambos han puesto intención en el asunto, si el problema es de conexión o de incompatibilidad fundamental. Y aquí hay una distinción importante que hago en consulta. Hay relaciones que tienen problemas que se pueden trabajar, hay distancia que se puede acortar, hay deseo que se puede despertar. Y hay relaciones que tienen incompatibilidades de valores, de proyectos de vida, de formas de estar en el mundo que ningún esfuerzo va a resolver. Saber en cuál de las dos categorías estás requiere honestidad. Y a veces esa honestidad duele mucho antes de liberar. Lo que no es aceptable, y esto lo digo claramente, es quedarse en una relación donde hay violencia, ya sea física, emocional, psicológica o sexual. Nada de lo que hemos hablado aplica ahí. Si estás en una relación donde te lastiman, donde tienes miedo, donde te controlan, tu tarea no es recuperar el magnetismo. Tu tarea es encontrar ayuda y salir. Hay líneas de apoyo, hay organizaciones, hay redes de mujeres que pueden acompañarte. No estás sola. Pero para las que están en relaciones donde hay amor y respeto, aunque la chispa se haya apagado un poco, para esas mujeres, todo lo que hemos hablado hoy tiene aplicación concreta y potencial transformador real. Sigamos. Quiero hablar ahora de algo que me parece un superpoder femenino completamente subestimado: la intuición. Las mujeres tenemos una capacidad de leer señales sutiles, de percibir lo no dicho, de conectar puntos que están aparentemente desconectados, que los estudios en neurociencia social están apenas empezando a comprender y a validar. Durante siglos se llamó intuición femenina y se descartó como superstición o sentimentalismo. Hoy se empieza a entender como una forma sofisticada de procesamiento de información social que involucra el sistema nervioso, las neuronas espejo y una sensibilidad a señales no verbales que la mayoría de los hombres simplemente no tienen en el mismo nivel. Tu intuición sobre la relación, sobre lo que él siente aunque no lo diga, sobre cuándo algo está bien y cuándo algo está mal, es información valiosa, no siempre perfecta, porque a veces los miedos se disfrazan de intuición. Pero en general, cuando tienes una sensación visceral, un saber que va más allá de los pensamientos, vale la pena escucharla. Hay algo más que quiero decirte sobre la intuición. Aprender a confiar en ella es parte de recuperar la seguridad emocional. Cuando desconfías sistemáticamente de tus percepciones, cuando te dices, no, estoy exagerando, estoy siendo paranoica, seguro estoy malinterpretando, estás erosionando tu propia capacidad de guiarte. Y una mujer que no confía en su propia percepción es una mujer que necesita validación externa para tomar decisiones. Lo que la convierte una vez más en dependiente. No hablo de actuar siempre desde la primera reacción emocional. Hablo de tomarte en serio, de dar espacio a lo que sientes, de preguntar cuando algo no cuadra, de no ignorarte a ti misma en nombre de no crear conflicto. Ahora vamos a hablar de algo práctico y concreto, el ritual de reconexión. En mis talleres siempre doy a las parejas
una práctica que llamo el ritual de los 6 segundos. Es del investigador John Gottman, quien estudió durante décadas qué hace que las parejas sean sanas y duraderas. El ritual es simple. Cada vez que se encuentran, al llegar a casa, al despertar juntos, al reunirse después de un día separados, se dan un abrazo o un beso de al menos 6 segundos. 6 segundos pueden parecer poco, pero pruébalo. La mayoría de los besos que se dan en las parejas establecidas duran menos de 2 segundos. Son besos de trámite, de hábito. En 6 segundos reales de contacto, hay tiempo para que el sistema nervioso se sincronice, para que la oxitocina empiece a liberarse, para que el cuerpo recuerde que este es un lugar seguro, querido. Este ritual, mantenido con consistencia, tiene efectos medibles en la satisfacción de pareja. Lo muestran los datos y es gratis. Y no requiere nada especial excepto la decisión de hacerlo. Hay otros rituales que recomiendo. La cena sin tecnología, aunque sea 2 noches a la semana. El tiempo de conversación después de que los hijos están dormidos, sin teléfonos ni pantallas. La caminata de fin de semana, que sea exclusivamente de los dos. El plan mensual especial puede ser sencillísimo, pero que se planee con intención y se proteja de las interrupciones de la vida cotidiana. Estos rituales crean lo que los psicólogos llaman puentes de conexión, momentos predecibles y consistentes donde la relación se nutre. Y cuando hay puentes de conexión regulares, la relación tiene más resiliencia para los momentos difíciles, tiene reservas emocionales a las que recurrir cuando llega el estrés. Quiero ahora hablarte de algo que en los últimos años he visto crecer exponencialmente como problema en las relaciones de pareja: el impacto de la tecnología y las redes sociales. Los teléfonos nos conectan con el mundo, pero a veces nos desconectan de la persona que está al lado. La comparación constante que generan las redes sociales, esas parejas perfectas que aparecen en el feed, que por supuesto son solo la versión editada y filtrada de sus vidas, puede crear insatisfacción con lo que tenemos. Puede hacernos sentir que lo nuestro es menos especial, menos apasionado, menos interesante. Y hay algo más: la sobreexposición al contenido erótico en Internet, que afecta tanto a ellos como a nosotras, puede crear expectativas irreales sobre la sexualidad, sobre los cuerpos, sobre el desempeño. Puede crear una distorsión de lo que es normal y lo que es extraordinario. Y esa distorsión puede envenenar la intimidad real con un estándar de fantasía que ninguna persona de carne y hueso puede sostener. Ser consciente de esto no significa que tengas que desconectarte del mundo digital. Significa que tomes las redes con la sal que merecen. Que recuerdes que lo que ves ahí es la versión highlight de las vidas ajenas, no la realidad cotidiana. Y que tu relación real, imperfecta, que huele a café por la mañana y a cansancio los miércoles, es más valiosa que cualquier imagen perfecta. Nos vamos acercando al final de esta conversación y quiero asegurarme de que te lleves lo más importante bien grabado en el corazón. Porque hemos hablado de mucho y no quiero que la cantidad de información te abrume al punto de no saber por dónde empezar.
Así que voy a darte lo que llamo las 3 columnas. Las 3 cosas fundamentales que sostienen la actitud que provoca un sí claro. Si hiciera solo estas 3 cosas, ya tendría un impacto enorme. Primera columna, conócete. Invierte tiempo y energía en saber quién eres, qué quieres, qué temes, qué te apasiona, qué te duele, qué te da placer. El autoconocimiento no es narcisismo, es la base de toda relación sana, porque no puedes conectar de verdad con nadie si no estás conectada contigo misma. Segunda columna, exprésate con claridad, sin disculparte, con tu voz real, no la voz que crees que van a querer escuchar. Comunica tus necesidades, tus límites, tus deseos, tu amor. Usa palabras que sean tuyas, no las palabras que aprendiste para no molestar. Tercera columna, cuídate, tu bienestar físico, emocional, social y sexual importa, no como egoísmo, sino como responsabilidad. Porque cuando tú estás bien, tienes más para dar. Y lo que das viene de la abundancia, no del agotamiento. Estas 3 columnas sostenidas con consistencia construyen la actitud, no de la noche a la mañana. Es un proceso, pero es un proceso que una vez iniciado tiene momentum propio. Cada pequeño paso suma. Cada acto de amor propio refuerza el siguiente. Y quiero terminar hablándote de algo que para mí es lo más poderoso de todo, que es también la respuesta final a la pregunta con la que empezamos. ¿Cuál es la actitud femenina que provoca un sí claro en un hombre? Es la actitud de una mujer que ya se dijo sí a sí misma, que se dijo sí a sus sueños, sí a su cuerpo, sí a su deseo, sí a su dolor cuando lo necesitó, sí a sus límites, sí a su alegría sin pedir permiso, sí a todo lo que ella es, incluidas las partes que no son perfectas, que no son siempre agradables, que son contradictorias y complejas y humanas. Cuando una mujer se dice sí a sí misma de esa manera, su presencia en el mundo cambia y la presencia de ella en la relación cambia y cómo él la percibe cambia. No porque ella haya hecho nada en particular para él, sino porque se hizo algo fundamental para ella. Y aquí, mi reina, está la ironía más hermosa de todo este proceso. Cuando dejas de buscar su sí, cuando dejas de organizar tu vida alrededor de conseguir su aprobación y su decisión, cuando te enfocas en construir tu propio sí interior, el sí de él, llega con una naturalidad que casi te sorprende, no de manera automática, no de manera mágica, sino de la única manera en que algo vale la pena, libremente elegido. Un hombre que dice sí porque genuinamente quiere estar contigo, porque tu presencia lo inspira, porque tu energía lo nutre, porque respeta quién eres. Ese sí es diferente al sí que se consigue con ruego, con manipulación o con complacencia. Ese sí tiene raíces, ese sí sostiene. Y tú mereces ese tipo de sí, no el sí del que dice sí para quitarse el problema, no el sí del que dice sí porque tiene miedo de perderte, pero no sabe valorarte. El sí del hombre que te mira y piensa que tiene suerte de que estés en su vida. Ese sí, mi reina, empieza contigo. Empezó
hace rato, en realidad. En el momento en que decidiste poner este video, en el momento en que elegiste invertir estas horas en ti misma, en el momento en que te diste permiso de escuchar cosas que quizás nadie te había dicho con esta claridad, ese fue un acto de amor propio. Y de esos actos está hecho el magnetismo. Ahora, antes de irme, quiero pedirte algo. Si en algún momento de esta conversación sentiste que yo te estaba hablando directamente a ti, si hubo alguna frase que te cayó en el centro del pecho, como cuando algo verdadero encuentra donde vive, quiero que lo compartas con tu amiga que está luchando en su relación, con tu hermana que dejó de creer en el amor, con tu comadre que necesita escuchar que no es tarde, con esa mujer que llevas dentro, que a veces duda de si merece ser deseada. Porque este conocimiento no debería guardarse, debería circular, debería llegar a cada mujer que lo necesita. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a más mujeres que puedan beneficiarse. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te llegó de todo lo que hablamos hoy? ¿Hay algo que vas a implementar esta semana? ¿Hay algo que ya sabías pero que hoy se sintió diferente escucharlo en voz alta? Yo te leo siempre. Te mando un abrazo grande de los que duran más de 6 segundos, con todo mi amor y toda mi convicción de que tú, exactamente tú, con tu historia, con tu cuerpo, con tu edad, con tu vida, eres exactamente el tipo de mujer que merece ser amada, deseada y elegida. Hasta la próxima, mi reina. Y recuerda, el deseo no tiene fecha de caducidad. Tu cuerpo es un mapa sagrado por descubrir. Y la seguridad emocional nace del autoconocimiento. Esas no son frases bonitas, son la verdad más práctica que conozco. Nos vemos pronto. También